¿Fue la batalla de Vuelta de Obligado un símbolo de soberanía nacional? Antes de contestar a esa pregunta, te voy a dar un poco de contexto sobre la Revolución de Mayo. Con el despido del virrey español Baltasar Hidalgo de Cisneros el 25 de mayo de 1810, se formó la primera Junta de Gobierno, un cuerpo de líderes criollos que asumió el poder en nombre del rey de España. La incertidumbre sobre quién debía gobernar en América y el descontento por parte de los criollos respecto a los abusos y restricciones comerciales los impulsó a buscar autonomía e independencia. Tras la formación de la primera junta se produjo un periodo de tensiones y conflictos internos. Surgieron distintos grupos políticos que buscaban establecer el rumbo del nuevo gobierno y definir el grado de autonomía que tendría el territorio rioplatense. La Revolución de Mayo sentó las bases para el proceso de independencia de Argentina, que se prolongó durante las décadas siguientes y enfrentó numerosas luchas y conflictos tanto internos como externos, en los que se enfrentarán unitarios y federales. Unitarios y federales. Unitarios hace referencia a un partido político argentino fundado en 1816 que abogaba por el liberalismo. Para los unitarios, las provincias eran consideradas simples divisiones territoriales internas con escasa autonomía, porque la nación debía predominar sobre ellas. Por otra parte, los federales conformaban un partido de oposición fundado en 1818 que luchaba por mantener el poder de las provincias de la Argentina. Entonces, mientras que los unitarios luchaban por un gobierno centralizado, localizado en la ciudad de Buenos Aires, los federales buscaban la descentralización política para que se respetara la autonomía de las provincias dentro de la nación. Estos dos partidos políticos se enfrentaron desde 1828 hasta 1831 durante la Guerra Civil de Argentina, que se originó después de la independencia del país. El conflicto surgió porque había un fuerte desacuerdo sobre cómo organizar el territorio de las provincias. Los federales conformaron una Liga Federal, también conocida como Unión de los Pueblos Libres, tomando como ejemplo la Constitución de los Estados Unidos. Lucharon contra el Partido Unitario por la organización política del país hasta la segunda mitad del siglo XIX. Durante este conflicto, el federalismo tendría un gran representante en el poder. Juan Manuel de Rosas fue el estanciero más poderoso de Buenos Aires y a la vez uno de los gobernadores con más consenso en toda la historia de la provincia. Se mantuvo completamente al margen de los sucesos de la Revolución de Mayo, de la que irá años más tarde. En los tiempos anteriores a la Revolución, la subordinación estaba bien puesta. Sobraban recursos y había unión. La administración que realizaba en sus tierras le ayudó a comprender la vida del trabajador y de las bajas clases, y no escatimó recursos para ganarse a esta parte de la población. Para 1820, Rosas comienza a formar parte activa de la vida política, y luego del derrocamiento y posterior fusilamiento de Dorrego a manos de Lavalle, Rosas es elegido por la Sala de Representantes porteña el 8 de diciembre de 1829 como gobernador de la provincia, y además se le conceden facultades extraordinarias. Luego de un enfrentamiento con Paz, quien formaba parte de la Liga Unitaria, Rosas es reelecto en 1832, pero al no renovar sus facultades extraordinarias no acepta el cargo. Durante la campaña para solucionar el problema indígena organizada por el gobernador Balcarce, Rosas combinó la conciliación con la represión, y el éxito obtenido aumentó su prestigio político. Rosas volverá al poder en 1835, junto con el apoyo de su mujer, quien provocó un agitamiento político lo suficientemente fuerte como para que la desorganización llevara al asesinato de Quiroga. Ya en su segundo mandato, Rosas profundizó su autoritarismo, expresado en los fuertes controles a la prensa, el aumento de propaganda y la persecución hasta el exilio de sus opositores. Sin embargo, es necesario aclarar que no todo su éxito se sostenía en base a conspiraciones e intimidaciones políticas. Canalizó fielmente el sentir de las clases bajas, el anhelo de una relativa estabilidad y la protección de lo patriótico en desdén de lo extranjero. Los sucesos de la batalla de Vuelta de Obligado son el mejor ejemplo de esto. Fue en 1845, cuando en pos de evitar que Francia e Inglaterra navegaran sin restricciones los ríos, se libró una álgida batalla, la cual no logramos ganar. Sin embargo, el recibimiento no fue el esperado. Los habitantes se mostraron hostiles e incluso los atacaron, sumado además a la alta dificultad de navegación.
Finalmente, las dos potencias se dieron a negociar con Rosas. Así, con la condición de no anexar Uruguay, acordaron que la navegación de nuestros ríos era solo de nuestra incumbencia. Así, si bien no obtuvimos la victoria, Rosas cargó con el prestigio de haber luchado contra grandes potencias y haber protegido con este acuerdo la soberanía de nuestros ríos. Para contestar la pregunta inicial vamos a pararnos en el año 1845. El Estado Nacional Argentino estaba en construcción. Con Juan Manuel de Rosas como gobernador de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores de la entonces Confederación Argentina, la lucha interna entre unitarios y federales sobre cómo organizar el país estaba candente, sobre todo entre correntinos, entrerrianos y santafesinos. Gran Bretaña y Francia querían establecer relaciones comerciales directas con estas provincias sin pasar por Buenos Aires ni reconocer la autoridad de Juan Manuel de Rosas, bloqueando así el río Paraná. El resultado para los países enemigos fue la victoria. Sin embargo, la expectativa comercial para Francia y Gran Bretaña no fue la que esperaban y regresaron sin cumplir el objetivo mercantil. Los ingleses levantaron el bloqueo en 1847, mientras que los franceses lo hicieron al año siguiente. Sin embargo, es necesario identificar si este desbloqueo o accionar de Rosas fue el correcto durante la batalla de Vuelta de Obligado, y si de verdad el país podía ser soberano en un gobierno que impedía el desarrollo independiente de cada una de sus provincias y con un poder centralizado. Perdimos la batalla ese día y aunque fue el impulsor para que el país empezara su camino hacia el federalismo original y no al federalismo de Rosas, atribuirle el Día de la Soberanía Nacional parece algo injusto cuando fue una batalla liderada por un dictador que prefería tener todo el dominio en sus manos y que no estaba dispuesto a perder todo el poder que había conseguido. Entonces nos toca preguntarnos, ¿Juan Manuel de Rosas defendía los derechos del pueblo o defendía sus derechos personales? ¿Eran libres aquellos habitantes del suelo argentino?